Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos nueva vez a su programa Ni Más Ni Menos, hoy dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño. La verdad que para nosotros siempre es un placer que usted mantenga la sintonía con nosotros y en este programa que siempre tratamos de traer temas de interés social, jurídico, político, para que ustedes se informen con respecto a distintos temas que entendemos desde nuestra perspectiva que a ustedes les edifica, les muestra otra perspectiva sobre ciertas realidades. En la noche de hoy pues vamos a tratar un tema que es un tema a mi juicio que ha sido tratado de manera muy ideológica en la República Dominicana y que tiene pues un sinnúmero de elementos jurídicos, políticos, no temas partidarios, sino políticos, porque todo lo que tiene que ver con la organización del Estado como tal es político, y parte de la organización del Estado es el tema del territorio, porque el Estado debe estar delimitado en lo que es un territorio. Y sabemos que fruto de la, vamos a decir, globalización, del deseo del ser humano de intercomunicarse, de conocer otros espacios, pues se da lo que es la migración, y es importante pues que nosotros conozcamos cómo se regula eso en la República Dominicana, cuáles son los conflictos a nivel jurídico que conlleva la migración, máxime en un país como el nuestro, que es una media isla, donde nosotros compartimos territorio a nivel de isla con otra nación, nuestro vecino país de Haití. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Raciel Salcedo, quien es una conocedora de esos temas y que nos va a dar una perspectiva especializada sobre lo mismo. Buenas noches, Raciel. Buenas noches, Chesney. Gracias a ti por esa presentación, inmerecida, pero gracias. Y para mí es un placer compartir contigo y con las personas que están observándonos desde sus casas este tema, porque precisamente como tú has puntualizado, es un tema que se ha abordado desde pasiones y alejado del criterio objetivo que debe tener el tratamiento de los derechos humanos, sobre todo en dramas humanos tan interesantes y que sensibilizan tanto como lo son los dramas que obligan a las personas a migrar, específicamente en los casos en que las migraciones se producen de forma forzosa. Entonces, para mí más que un placer tener la oportunidad de hoy traer a la mesa contigo una conversación sobre este tema. Lo primero que me gustaría pues conceptualizar eso de la migración forzosa y cuáles son los factores que llevan a eso de migración forzosa. Pues pudiéramos nosotros entender muchas cosas, pero ¿cuál sería y por qué existe esa distinción de la migración forzosa? Y entiendo que está entonces la migración voluntaria, ¿no? Sí, exactamente, como tú lo has dicho. La movilidad humana es un tema bastante multifactorial. Tú sabes que los seres humanos, no hay nada más impredecible que un ser humano. Entonces las razones por las que alguien decide migrar de un estado a otro pueden ser muchísimas, pueden ser familiares. La más común es la migración económica. Estas migraciones son migraciones de carácter voluntario. La persona simplemente decide que por una conveniencia familiar, una conveniencia económica o incluso por algún estudio u oportunidad específica decide mudarse de país. Esta migración voluntaria realmente no es un reto para los estados. Decimos esto porque la migración voluntaria se realiza de forma organizada. Los estados permiten y pueden revisar y evaluar el perfil de las personas que desean recibir de manera organizada a sus territorios. Sin embargo, no todas las migraciones se realizan de esta forma. Hay migraciones que se realizan de manera forzosa. Es decir, que las razones que motivan a la persona a movilizarse de un estado a otro no necesariamente están justificadas por cuestiones voluntarias o cuestiones de crecimiento personal, sino fundamentadas en situaciones que escapan de su voluntad libre. Estas migraciones forzadas entonces son un reto para los estados porque muchas veces se dan de manera masiva, es decir, que no puede ser controlada. Tú no controlas uno a uno qué fenómeno puede afectar, por ejemplo, puede estar afectando a Venezuela, a Haití, a Cuba. República Dominicana está ajeno al control de esa migración forzada. Lo que puede hacer República Dominicana es
manejar los controles internos a nivel migratorio de forma en que pueda permitir tanto permitir la seguridad del Estado Dominicano, pero también mantener una gestión migratoria que sea respetuosa de los derechos humanos, sobre todo tomando en cuenta que las personas que emigran de manera forzosa tienen derecho a movilizarse. No necesariamente tienen derecho a la entrada a tu país, pero como un principio de derecho internacional, la movilidad humana es un derecho humano. ¿Y cómo nosotros podemos explicarle eso a nuestros amigos televidentes, que las personas tienen derecho a movilizarse, pero entonces cada estado también tiene un derecho a controlar su territorio, a saber quién entra, quién sale, en qué condiciones ese ser humano está en ese estado? Entonces, ¿cómo nosotros podemos articular ese derecho que tiene ese estado en conjunto con ese derecho que para mí sería una norma de jus cogens, que una persona tenga derecho a movilizarse de un estado a otro? Entonces, ¿cómo nosotros podemos articular eso? Sí, es muy bueno que tú preguntes para poder hacer algunas acotaciones en ese sentido. La movilidad de por sí es un derecho humano, por eso los estados, por lo menos los estados democráticos, no pueden penalizar la entrada irregular a tu estado. Por ejemplo, en República Dominicana, entrar sin una documentación no es un ilícito penal, podrá ser una infracción administrativa que conlleva ciertas sanciones como la no entrada o como la devolución, pero no es un ilícito penal. Entonces, en términos generales, como tú refieres, como una cierta norma de jus cogens, las personas tienen derecho a movilizarse. Ahora bien, también esto se enfrenta al derecho de soberanía de los estados, que específicamente en relación a su territorio hay una soberanía en la que los estados pueden determinar cómo desean organizar las migraciones. Sin embargo, esto no es una soberanía absoluta, es una soberanía que se encuentra regulada bajo el marco de ciertas normas. En principio, las normas generales de derechos humanos, pero también la protección de ciertas situaciones específicas, como es el derecho de asilo o el derecho de refugio. Esta temática en específico intenta proteger ese tipo de migración forzada, las migraciones que se dan en función a las razones protegidas por la Convención de 1951. Esta convención es un acuerdo que tiene rango constitucional porque fue signada y ratificada por República Dominicana. Una convención de posguerra se produjo luego de esta organización de los estados, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, y tenía como intención proteger a las personas que como consecuencia de los conflictos entre 1939 y 1945 habían tenido que huir de los países que estaban persiguiendo, específicamente personas judías. Aunque la convención no refiere esta etnia o esta raza o esta religión a la que tenían que pertenecer, sin embargo, sí refiere el periodo de 1939 a 1945. Posteriormente, los estados se dan cuenta que siguen habiendo conflictos y siguen habiendo razones por las que la gente tiene que migrar entre estados que no necesariamente están fundamentadas en la voluntad libre, y por tanto deciden en el protocolo de 1967 quitar esa delimitación temporal, es decir, que ya la convención de 1951 no iba a proteger a quienes huyeron desde 1939 a 1945 como resultado de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, sino a toda persona que huyera de su estado por encontrarse razonablemente en temor de ser perseguido por una de las 5 razones que plantea la Convención de 1951, que son sexo, es decir, mujeres. Eso se da sobre todo en el contexto del ya lejano oriente, algunos países árabes. También religión, está la raza o etnia, la pertenencia a un grupo determinado y por supuesto la opinión política, como las 5 razones que protege esta Convención de 1951. Hay otro también, Acuerdo de Cartagena, que extiende las razones por las que una persona puede huir de un estado y que se consideran como una persecución para los fines del derecho de asilo, pero no fue ratificado por el Estado Dominicano este. Sabes que ahí me interesa esa parte de los conceptos, delimitarlo y segmentarlo. ¿Qué es asilo y qué es refugio? Y cuáles son las condiciones que llevan
a estas dos partes, porque hemos escuchado mucho el tema del asilo político, pero entonces nos llama la atención eso del asilo, refugio, cuáles son las, vamos a decir, las características de cada uno. Claro, lo que pasa es que en el argot popular se ha entendido asilo como la protección consular que dan sobre todo los mandatarios a otros mandatarios. Por ejemplo, quizá el caso de Correa, situaciones así muy particulares. De Julian Assange, por ejemplo, que se dio también. Exacto. Entonces la gente ha delimitado el concepto de asilo al asilo político que quizás da un mandatario, pero no. Con los conceptos asilo y refugio, yo creo que pasa lo mismo que con esta típica discusión jurídica entre la distinción de derechos humanos y derechos fundamentales, que algunos dicen que derecho humano es todo aquello que emana de la dignidad humana y derechos fundamentales son los que están establecidos en la norma y hacen esta distinción. Bueno, pues con asilo y refugio pasa lo mismo, porque asilo es esa protección que da el Estado y refugio es toda persona, o refugiado es toda persona que huye de un país y que se encuentra protegido por la Convención de 1951. Es decir, no hay diferencia. Asilo y refugio es lo mismo y no hay la existencia de un asilo político en el sentido de protección consular dentro de la Convención de 1951. Lo que hay es una protección del derecho internacional a toda persona que huye de su país de origen porque se encuentra perseguida por una de las razones protegidas en la Convención. Y indistintamente se menciona asilo y refugio para considerar el estatuto de protección que arropa a esta persona. Entonces, ahora sí que dentro del vocabulario de las personas que trabajan este tema, regularmente se utiliza el concepto de refugio para referirse a una persona, refugiado, toda persona que huye de su país. Usted huyó de su país por una de las razones de la convención y usted es un refugiado. Pero sin embargo, decimos ya solicitante de asilo cuando la persona ha manifestado interés al estado de acogida en que quiere acogerse a protección internacional. Porque usted puede ser un refugiado y no solicitar asilo. Es decir, usted huyó por razones de la convención, sin embargo, encuentra alguna otra solución para huir de su país de origen. Por ejemplo, tiene doble nacionalidad, algún familiar lo puede ayudar a regularizar su estatus migratorio, etc. Entonces, al final no hay distinción entre asilo y refugio, sino que es algo que se ha creado más doctrinalmente. Entonces, una persona que manifieste al Estado que quiere acogerse a la condición de asilo, jurídicamente, ¿cuál es su condición? ¿Es impedido de ser deportado, por ejemplo? ¿Eso tiene sus excepciones? ¿Cuál es el tratamiento de esa persona? En el caso de la República Dominicana, ¿a quién le corresponde tutelar eso? Si existen instituciones que le den salvaguarda para la tutela de ese derecho fundamental de esa persona a moverse y de ser tomado en cuenta, no quizá de que el Estado diga, vamos a decir, tú obligatoriamente por el hecho de decir que está bajo esa condición, yo debo darte el asilo. Pero entonces, ¿qué instancia tiene eso para recorrer todo ese proceso? Bueno, ahí hay varias preguntas por responder. En primer lugar, República Dominicana, como introdujimos, es signatario de la Convención de 1951 y esta convención obliga en términos generales a dar protección a toda persona que manifieste la intención de solicitar protección internacional. Como resultado de la firma de esta convención y de su protocolo, entonces nosotros nos vemos obligados, por supuesto, a establecer mecanismos de respuesta a las personas que huyen por este tipo de situaciones. República Dominicana no tiene una ley de asilo, no tiene ninguna disposición normativa que regule específicamente este tema, sino que se ciñe a la Convención de 1951. Sin embargo, sí hay disposiciones no legales, pero sobre todo a través de resoluciones y decretos que configuran el sistema de asilo en República Dominicana. Por ejemplo, tenemos una Comisión Nacional de Refugiados, que es un organismo conformado por varias instituciones, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
que es el que decide de las solicitudes de asilo que le son presentadas. Entonces, una persona cuando ingresa al país debe manifestar la solicitud de asilo ante la Oficina Nacional de Refugiados, que es una dependencia de la Dirección General de Migración. Entonces, esta Oficina Nacional de Refugiados remitirá el proceso a la Comisión Nacional de Refugiados, que es este organismo de varias instituciones que va a decidir finalmente sobre el estatuto. Mientras la persona solicita asilo en República Dominicana, la persona debe tener una constancia de solicitud de asilo que permite, es como un permiso de tránsito. Es decir, es una hoja literalmente emitida por la Oficina Nacional de Refugiados que hace constar que la persona manifestó la intención de acogerse a protección internacional y que por tanto, mientras se decida de su caso, entonces se encuentra protegido por esto. A mí me parece muy importante, sumamente importante, remarcar que ninguna persona que tenga una constancia de solicitud de asilo puede ser detenido o deportado. Y digo que es importante remarcarlo porque es una mala práctica, especialmente de la Policía Nacional, sobre todo recientemente cuando se han radicalizado estos mecanismos para combatir el caos migratorio que hay en República Dominicana. Y es que la Policía Nacional no se encuentra educada en materia de migración. No digo que en materia de seguridad nacional, probablemente ahí sí, pero no en materia migratoria, porque no son agentes migratorios. Entonces, la Policía Nacional realiza detenciones a veces de forma arbitraria, porque no está facultada para detener personas porque tengan un estatus migratorio irregular, de personas que tienen constancia. Porque se encuentran en desconocimiento de qué es este asunto y para qué sirve la protección internacional. Y por tanto, muchas veces, personas que solicitan asilo en República Dominicana terminan reviviendo el drama humano de tener que ser detenidas y enviadas, por ejemplo, para el centro vacacional de Jaina por meses, porque no se puede determinar qué va a hacer República Dominicana con ellos y los agentes migratorios se dan cuenta de que no lo pueden deportar porque es un solicitante de asilo. Entonces hay mucho desconocimiento de las consecuencias de esta solicitud. Entonces, ¿qué tratamiento lleva el hecho de que esa persona sea llevada y sea detenida, reprimida de su libertad? Porque, por ejemplo, ahí está la acción constitucional de habeas corpus. Una persona podría decir, ¿pero por qué habeas corpus? Bueno, porque ahí, si hay una constancia y legalmente a nivel internacional, el hecho de que esa persona esté pidiendo una que sea considerada para colocarse en la condición de asilo, pues debe entonces mantenerse dentro del territorio. Pero ¿no entiendes tú que debería crearse un sistema para que esa persona pudiera salvaguardarse y que pudiera conducirse dentro de la República Dominicana de una manera más segura, no solo para él, sino también para el Estado como tal, que debe velar por la seguridad pública? Bien, Chesnel, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El hecho de la persona tener una constancia de solicitud de asilo implica que es una persona que ha estado huyendo de su país de origen, que se encuentra en peligro de ser perseguido, y obviamente que tú estás despertando todo un trauma al ponerlo en el peligro o en la posibilidad de que esa persona sea deportada. Y realmente existe una estructura en República Dominicana que se supone que está dada a responder a este tipo de situaciones. Sin embargo, no hay, sinceramente, voluntad política para hacer cumplir las obligaciones pactadas en la Convención de 1951. Tenemos una Oficina Nacional para los Refugiados, pero tenemos una oficina que cuando se le da aviso de que una persona está detenida en el centro vacacional de Jaina, dice simplemente, bueno, déjenlo ahí. Hay personas que se pasan meses detenidos en el centro vacacional de Jaina porque no pueden acceder a comunicarse con un abogado o con una persona que tenga algún conocimiento técnico en la materia. Realmente las personas a veces no saben que pueden, que tienen ni siquiera estos derechos como consecuencia de una solicitud de asilo. Entonces, debería existir, y de hecho existe, una estructura para responder a este tipo de situaciones, pero no funciona porque no hay una voluntad política para ello. Incluso se va más allá. Personas que son detenidas con su constancia de solicitud de asilo vigentes, muchas veces han presentado habeas corpus y hay tribunales que entienden
que los habeas corpus no proceden para cuestiones que son de detenciones migratorias, pero son detenciones migratorias, al final y al cabo usted está siendo privado de su libertad de manera arbitraria. Entonces es difícil para una persona en estas condiciones que a veces no entiende el idioma ni la cultura dominicana exponerse a todo este tipo de situaciones porque está verdaderamente que sin ningún respaldo. Mira, yo tengo el interés y yo quiero que lo tratemos con los amigos televidentes de que nosotros, y eso te voy a dejar la pregunta en el aire antes que nos vayamos a una breve pausa comercial, y es con respecto al hecho de cómo nosotros hacemos las deportaciones, porque yo veo que en otros países existen jueces migratorios que de alguna manera crean una ficha con respecto a ti, que entraste de manera irregular al país, y hacen todo un proceso para declarar, certificar de que ciertamente tú no has entrado de manera regular al país, porque al final, aunque no tenga una penalidad propia, es decir, desde el punto de vista de privación de libertad, sí tiene penalidades a nivel administrativo por el tema de la regulación. Y el hecho de que tú vuelvas a entrar también va trayendo otras implicaciones, dependiendo el país que sea. Entonces, yo, luego que vengamos de la pausa comercial, quiero que me abordes un poco sobre qué implicaciones tiene eso para la República Dominicana, la manera como nosotros lo hacemos, a mi juicio, al margen de la legalidad, porque es que ni siquiera tenemos parámetros normativos para eso. Pero luego de esta breve pausa comercial, así que no le cambie. Gracias por mantener la sintonía con este su programa Ni Más Ni Menos, hoy dentro de la justicia. Estamos conversando con la licenciada Raciel Salcedo, quien nos está dando pinceladas, porque esto es un tema amplio y muy controvertido, y por ende todo lo que es controvertido pues genera mucha conceptualización sobre el tema de las migraciones, viéndolo ya del ámbito jurídico, que es lo que a nosotros nos corresponde. Y le dejamos una pregunta en el aire con respecto a la manera como la República Dominicana deporta a distintas personas, porque no solo nosotros acá tenemos la migración haitiana, que es una gran migración, como pasa con Colombia, con los venezolanos, porque ustedes tienen que saber algo, y siempre lo digo, la migración de a pie es la más caótica para un país y la que más le genera tropiezos e incomodidad. Fíjense que nosotros aquí en este país, a los venezolanos, como que con los venezolanos nosotros no tenemos como tanto conflicto, a pesar de que hay muchos venezolanos aquí. Pero en Colombia tienen mucha choque con los venezolanos. ¿Por qué? Porque a Colombia le toca la migración más masiva, que es la de a pie, y la más pobre, porque ese grupo de personas que se transporta a pies no tiene quizá el dinero para transportar en un avión, tener que pagar un pasaje aéreo, y lo hacen de alguna manera por los medios que tienen a disponible. Entonces, te preguntaba si con respecto a la manera como nosotros lo hacemos, si es correcto, cómo se hace en otros países y cuáles repercusiones jurídicas nos puede llevar. Bueno, definitivamente que iniciaremos diciendo que correcto no es. Como tú explicabas en principio, antes de irnos a la pausa, el proceso de realización de una deportación debe hacerse de manera individualizada. Esto es una palabra a los organismos internacionales, incluyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la misma Comisión en una interpretación de la Convención Interamericana, se ha referido en varias ocasiones. La deportación es un procedimiento individualizado, es decir, no se puede deportar de forma masiva, no se puede recoger 100 personas y mandar 100 personas para otro estado. Eso no funciona así, porque las razones que obligan a una persona a migrar y los contextos particulares, familiares de cada quien son distintos y no puede darse un tratamiento homogéneo a la migración. En ese sentido, en República Dominicana, la forma en cómo opera, para quienes no están en total contexto, es que los agentes migratorios reciben al migrante, pueden recibirlo por varias vías. Una de estas vías es en los puntos fronterizos o en los puntos de control migratorio, por ejemplo, en la frontera con Haití, en un aeropuerto, que es un punto de control migratorio, y si existe alguna irregularidad en la documentación o en el estatus de esta persona,
Entonces, se puede proceder de una o dos formas. Si es en un aeropuerto, podría proceder, por ejemplo, una devolución, es decir, que la persona simplemente no entra al territorio dominicano. Igualmente pasa en la frontera, si hay un documento que no es legítimo, entonces se procede a una devolución, sobre todo con las personas de Haití, pues solo te pueden devolver a tu país de origen. Pero ya cuando están dentro del territorio dominicano, la forma en cómo las personas son deportadas es a través de un operativo de interdicción, es decir, lo que llamamos, no sé, popularmente la camiona o la migración que anda en la calle. Eso es un operativo de interdicción donde los agentes de la Dirección General de Migración van a la calle, empiezan a pedir documentación, un proceso que de por sí es bastante discriminatorio porque se basa en que tú te pareces a X persona o a X raza, entonces yo a ti te voy a pedir documentación. Así que cualquiera que no sea muy clarito puede estar objeto de ser interpelado en un operativo de interdicción migratoria. Entonces aquí la agente de migración se lleva a esta persona por no poseer documentos que le puedan legitimar para estar permaneciendo en el territorio dominicano, y se lo llevan, por ejemplo, al centro vacacional de Jaina, que actualmente es el más grande, realmente el único, porque los otros son como centros que se utilizan, pero no son realmente centros para esos fines. Mientras la persona está en Jaina, entonces, en teoría, República Dominicana debería hacer un proceso individualizado de revisión del caso, pero lo que se hace es que se deja una semana o varios días para que se pueda justificar que no se hizo una repatriación inmediata, sino que la persona se dejó un tiempo mientras pudiera justificar su situación. Pero la verdad es que está en condiciones inhumanas, sin acceso a ninguna comunicación, simplemente esperando el próximo vuelo para ser deportado al país de origen o al país de donde proviene. Entonces, a todas luces, esto no es un proceso de individualización. No ha intervenido ninguna autoridad que revisara un expediente, que le preguntara a la persona las razones por las cuales se encontraba de forma irregular en el territorio dominicano. Y esto es lo que exige la normativa internacional, que si una persona se encuentra en condición irregular se revisan muchas situaciones, porque hay casos en los que la persona, por ejemplo, tiene hijos menores de edad en República Dominicana. Hijos que no fueron interceptados en este operativo y que se quedan abandonados en República Dominicana y terminan siendo problema de CONANI porque no se pueden deportar menores. Y múltiples situaciones que se dan que por no averiguar, porque probablemente en Jaina a veces... No es posible, y disculpa que te interrumpa, deportar personas menores de edad. No es posible. La normativa dominicana e internacional prohíbe la deportación de menores de edad, así como de mujeres embarazadas. Estas personas no pueden ser deportadas en ninguna circunstancia. Aunque vayan acompañados de su padre y tú lo estés deportando acompañado de su padre, no pueden ser deportados. No se puede. Es parte del interés superior del niño. No puedes deportar a un niño. Probablemente ese niño no ha tenido ningún contacto con el país al que tú lo estás deportando. Los niños terminan siendo atendidos por CONANI. Los niños no pueden ser deportados. No vas a ver un niño en Jaina, no vas a ver un menor en objeto de un operativo de interdicción migratoria porque no pueden ser deportados. Eso es lo que exige la normativa. También pasa lo mismo con las mujeres embarazadas y por eso se despertó el gran problema en semanas anteriores o ya mes anterior en lo que fueron deportadas algunas mujeres embarazadas. Pero, en fin, en respuesta a tu pregunta, el proceso de deportación debe hacerse de manera individualizada, debe analizarse cada expediente, debe observarse muchísimos criterios más allá de si está legal o no, porque la persona puede, por ejemplo, tener razones que motiven una solicitud de asilo y esa persona no conozca la institución del asilo. Entonces es por eso que debe haber un acercamiento hacia la persona. En Jaina no hay ni siquiera intérpretes. Hay algunas personas que hablan creol, pero no hay intérpretes, por ejemplo, para otras nacionalidades. A República Dominicana llegan personas de Siria, de Yemen, de Costa de Marfil, que no se pueden comunicar y que se quedan aisladas en un rincón. Entonces, creo que debe llamar la atención a las autoridades dominicanas a realmente valorar y reevaluar la forma en cómo se están produciendo las deportaciones y procurar que eso esté mínimamente
acoplado a los compromisos que República Dominicana asumió internacionalmente. Gracias, y una pregunta que me interesaría mucho. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el tema jurisprudencial con respecto a cuando son rechazadas las solicitudes de asilo? También me gustaría saber, a tu juicio, quizás no tenga toda la estadística, pero sí a nivel así de manera muy somera, ¿cuáles son y por qué razón es que se solicita más asilo en la República Dominicana? Ok, bueno, ahí veo dos preguntas. En primer lugar, mi experiencia en materia de asilo es sobre todo con posterioridad a que la persona ha presentado la solicitud. Digo porque es muy poco probable que antes de que la persona haga la solicitud de asilo realmente se asesore legalmente, porque no hay tiempo para ello. Entonces la persona regularmente materializa la solicitud de asilo y luego esa solicitud en gran medida es rechazada. Y digo en gran medida, 99% de las ocasiones. Estas solicitudes son rechazadas, la persona va a la ONR y luego de meses de estar deambulando en el país, teniendo que renovar una constancia todos los meses, entonces esa persona... La constancia, disculpa, la constancia se expira, la constancia expira. Y es muy loco, la constancia expira, aunque no te hayan dado una decisión, expira mensual y es un conflicto bastante importante porque una persona que vive en Puerto Plata tiene que venir a Santo Domingo todos los meses, que para nosotros... ¿Tiene que pagar algo por eso? ¿Algún impuesto, alguna tasa? No, pero yo digo que sí. ¿Por qué? Porque si yo vivo en Puerto Plata y yo llego a República Dominicana, que con lo que llegué fue con lo que me pude meter en el bolsillo saliendo de Cuba, yo creo que no es factible ni razonable que yo tenga que coger un metro todos los meses y gastar 2,000 pesos porque tengo que venir con toda mi familia, si vine con mi familia de Cuba, tengo que venir con toda mi familia a Malecón Center, donde está la Oficina Nacional para los Refugiados, y hacer toda una entrevista de nuevo y luego retornarme entonces a Puerto Plata. Entonces yo creo que para una persona que está tratando de sobrevivir, eso es costoso. O sea, para nosotros que quizás tengamos mínimos privilegios y tenemos una... No, y que y disculpa, es poco razonable que tú me digas que mensual, porque entonces una persona está preparando 29 días para ir al día 30 a volver a renovar algo, como que no es sin razón, porque si hubiera un plazo fatal para yo dar respuesta, por ejemplo, de 2 meses o de 20 días, dijera, bueno, es razonable que se renueve para cualquier cosa, pero si pueden durar mucho tiempo, tú le estás causando un perjuicio a esa persona. Claro, totalmente. CONARE puede durar 3 meses para responderte y puede durar 3 años para responderte. Entonces, la persona tiene que hacer la renovación, pero ese ni siquiera es el problema. El problema es que si no la tienes vigente, te deportan. Entonces, es un drama al que se someten las personas que solicitan asilo. Pero bueno, mi intervención o la forma en cómo asistimos a estas personas luego de que la solicitud es rechazada, que es lo que sucede en el 99% de los casos, es realizar una apelación, porque estas solicitudes no pueden ser objeto de revisión, solamente se llevan en un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo para pues denunciar ante ese tribunal si ha ocurrido alguna aplicación errónea del derecho en la decisión que da la CONARE. Las dos más grandes causales de rechazo de la solicitud de asilo es el plazo, el vencimiento del plazo para realizar la solicitud, porque la normativa dominicana, contrario a la convención, establece que en 15 días la persona debe formalizar su solicitud de asilo. Este es un requerimiento que no hace la Convención de 1951. Entonces, después de estos 15 días, si usted por alguna razón, ya sea porque usted no entiende ni siquiera español, porque usted no sabe qué es una oficina de refugiados ni qué es el asilo, no se puede acercar, o porque no pudo realizarse sus estudios médicos o lo que sea, que son requisitos que pide la ONR, entonces la CONARE te lo declara caduco. Es decir, el plazo caducó, tú no puedes ser refugiado simplemente porque tú viniste el martes en vez del domingo. Entonces, esa es la principal razón de rechazo.
recientemente nosotros, ya hablando de lo positivo en este aspecto, pudimos recibir una sentencia favorable en este aspecto del Tribunal Superior Administrativo, en donde el Tribunal Superior Administrativo declara como no conforme a la convención el establecimiento de un plazo por parte del decreto 2330. El decreto 2330 es el que instituye la CONARE. Entonces, este era el decreto que establecía el plazo de los 15 días, pero el tribunal razona, y esto fue hace apenas 2 meses, que no se puede establecer un plazo cuando la naturaleza del plazo o de la existencia del plazo es simplemente obligar a la persona a que no se mantenga en un estado de desprotección. Es decir, cuando los estados imponen un plazo es simplemente combinando, es para protegerla. Por favor, ve antes de los 15 días a solicitar protección internacional. Pero no es un plazo fatal, sino simplemente Exacto. para que esa persona determine o establezca cuál es la condición que va a estar en ese país. Exactamente, esto es lo que ha dicho el Tribunal Superior Administrativo. No es una penalidad lo que puede imponer la legislación, o en este caso el decreto, en República Dominicana, sino una forma de motivar a la persona a que no permanezca en estado de desprotección. Eso es lo coherente con el espíritu de la convención, pero no establecer un plazo que sirva siempre como una prerrogativa de la CONARE para rechazar la solicitud, porque no la van a hacer en 15 días. Una persona no se va a acercar en 15 días a la ONR a realizar la solicitud. Entonces, la segunda causal de mayor rechazo era la aplicación de un principio que es establecido ni siquiera en la doctrina, un principio que algunos autores citan y que CONARE erróneamente ha aplicado, y es el principio del primer país seguro. El principio o de tercer país seguro y primer país de asilo. Me explico. Las personas cuando migran regularmente o en muchas ocasiones utilizan un país de tránsito. En República Dominicana esto se da sobre todo con la población cubana. La población cubana, como no necesita tantos requerimientos para llegar a Haití, regularmente llega a Haití con miras de llegar hacia República Dominicana o incluso hacia otro país. Entonces, cuando una persona cubana entra a República Dominicana, las personas cubanas regularmente son muy informadas sobre la posibilidad de solicitar asilo. Entonces, sí realizan la solicitud en plazo, desde que ingresan al territorio dominicano. Sin embargo, CONARE dice, tú ya atravesaste un país en el cual podías solicitar asilo. Como ya atravesaste un país que tenía o que es signatario de la Convención de 1951, yo te rechazo la solicitud porque tú tienes un tercer país seguro que es tu primer país de asilo. En este caso, Haití, en el ejemplo que utilizamos. Pero eso de verdad que es bien crudo, más en el caso del país del cual se trata. Mira, yo creo que vamos a tener que concertar una nueva reunión para volver a hablar del tema. Como yo les decía al inicio, es un tema bastante amplio, pero como siempre, el tiempo en televisión es un poquito corto. Nos vamos a quedar con esa idea y pues más adelante vamos a quedar de acuerdo para que podamos ampliar este tema hacia otras cosas. Y qué bueno que aceptaste la invitación y que pudiste tratar este tema, que un tema que, te decía, lo tratan de manera muy ideológica, pero es un tema más jurídico que otra cosa. Muchas gracias por acompañarnos, Raciel, y será hasta otra entrega de este programa, ni más ni menos, dentro de la justicia. Así que muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias, César.